Paz del Señor, hermanos, muy buenas tardes. ¿Todavía? ¿Todavía? Todavía. Estaba asustado. Estaba asustado. Ya. Dentro de lo que estamos estudiando, que es la segunda carta del hermano Pedro, ¿sí? Vamos a ver lo de que es del primer capítulo, del verso 8 al verso 11. Pero vamos a leer toda la parte que va desde el verso 3 hasta el verso 11, el principio. Si lo seguimos, dice así. Bueno, las sociedades bíblicas lo nombran como participantes de la naturaleza divina. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estamos entonces hablando del verso 8, dice en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, quiere decir que viene desde un mensaje anterior. Cuando venimos de ese mensaje anterior, vamos a recordar la base de toda esta palabra que nos la dio hace 15 días el hermano Oscar Quiroga. Y tenemos que hablarlas porque ya vimos que es base, pero es la esencia total del mensaje. Lo que yo voy a hablar después de esto es más un complemento, es más la práctica, ¿sí? de lo que dice acá. Pero tenemos que aprender y tenemos que recordar esos principios. El hermano los llamó principios de libertad. Principios de libertad. Estos principios de libertad también él más adelante en su mensaje lo llamó la ruta de la madurez de madurez cristiana. Ruta, yo diría que para la madurez cristiana. Entonces, ya lo leímos en el verso 7, hablamos de la fe. La cual tiene su sustento, rápidamente lo leemos, acá lo leo rápido, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta hablamos
o bueno, el hermano hablaba de que hay dos palabras claves que se llama certeza. La certeza y la convicción. Estas dos palabritas son claves en lo que a la fe se trata. ¿Sí? Cuando hablamos de estas dos palabras, estamos recordando lo que nosotros vivimos desde un principio. Convicción y certeza. Convicción en la obra de Jesucristo y en la persona de Jesucristo, en nuestras vidas. Y desde ahí comienza la base. Ese es Jesucristo presentándose a nosotros. ¿Sí? Más el apóstol le añade virtud. A esta virtud, el hermano le llamaba excelencia moral. La llamaba también obedecer y persistir en la ley de Dios. Entonces, obediencia y persistencia en la ley de Dios. ¿Sí? Y aunque el hermano creo que también lo dijo, yo le añado valor. Entonces, a la fe le añade virtud, ¿sí? Que es esta excelencia moral, a lo que queremos ir, a lo que le vamos a apuntar. El hermano entre estas dos habló de la palabra parecida, de una palabra parecida al dominio propio que se llamaba autogobierno. En el autogobierno, el hermano hablaba que ya es ese punto en que con la fe en nuestras vidas, al creer y al estar en esta convicción y con esta convicción y con esta certeza, nos convence a nosotros mismos de qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y a dónde queremos que apuntar, por así decirlo. Entonces, a esto le añade la virtud, en donde ese querer nos lleva al obedecer y al persistir. Pero para tener esto hay que tener valor, hay que tener con la convicción, hay que tener esas ganas, ese ímpetu para llegar hacia adelante. Después de esto, habla del conocimiento. ¿Sí? En este conocimiento, el hermano hablaba de la transformación y la renovación del entendimiento y del razonamiento. Entonces acá nuestro conocimiento es hacia la palabra de Dios. Ese conocimiento que tenemos que ir adquiriendo de Jesucristo como tal en nuestras vidas. Todo lo que nosotros vamos adquiriendo en conocimiento, que después se va a ver reflejado más adelante. El hermano después decía que hablaba del dominio propio. El dominio propio se definía entonces que se debe aplicar al que digámoslo así, cuando nosotros ya vamos sobre esta vía, vamos sobre este andar de fe, de virtud, de conocimiento, el dominio propio se necesita también ponerlo en prueba y ponerlo en funcionamiento, porque a este valor y a este entendimiento y a este conocimiento que se está adquiriendo, ¿sí? Hay que tener cuidado con nosotros mismos para evitar envanecerse, ese envanecimiento y orgullo.
¿Por qué? Porque si recordamos, venimos de la fe, y de la fe viene Jesucristo. O sea, viene un convencimiento hacia nosotros mismos. Y aunque el Señor en ese convencimiento nos da valor para poder seguir adelante en nuestra vida espiritual, y nos da conocimiento, pues también nos tiene que ayudar con ese dominio propio, de no querer ser más de lo que somos. Si algo ha tomado valor en nuestra vida es Jesucristo en nosotros, no porque nosotros seamos algo, sino porque Jesucristo le dio valor a la vida, le dio valor a nosotros, nos dio valor a nosotros. Es Jesucristo y la obra de Jesucristo en la cruz la que nos salvó. Y por eso no podemos olvidar que nosotros no somos nada. Somos sencillamente portadores. Y ojalá lleguemos a ser herramientas útiles para la obra del Señor. A este también tenemos que ponerle paciencia. Entonces, en la paciencia dice que es un proceso de rendimiento a Dios. Acá tenemos un proceso de rendimiento de nosotros a Dios. Con esa paciencia nosotros debemos tener que requiere en realidad conocerle. Y para dar a conocer a Cristo debemos también tener paciencia, porque a veces no es fácil dar el mensaje de Cristo, ¿sí? Dar el mensaje de Cristo necesita resistencia. Resistencia de nosotros a lo que nos opone a nosotros, ¿sí? Tú vas y proclamas la palabra de Dios a ciertos contextos, ¿sí? Por ejemplo, un contexto ateo, por ejemplo, un contexto, no sé, taoísta, maometano, ¿sí? Y vas a tener resistencia. Esa resistencia aquí se va trabajando, ¿sí? En ese proceso que tú mismo resistes al Señor. Porque aunque tú has creído en el Señor, también hay resistencia de nosotros hacia el Señor. ¿Cómo resistimos nosotros al Señor? Muriendo a nosotros mismos, muriendo al viejo hombre. El viejo hombre está muriendo, el viejo hombre está desvaneciéndose. Estamos todos en un proceso diario, en el que el Señor nos está convirtiendo a lo que Él necesita que seamos nosotros, a lo que Él añora que seamos nosotros, ¿sí? También, después de la paciencia, haya la piedad. Y en esta piedad ya comenzamos a ver que es como la práctica y el servicio que nosotros vamos a comenzar a ejercer en el cuerpo, ¿sí? Entonces esto aquí es una práctica en el servicio. Ahora, esta práctica es llevar hacia afuera lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, ¿sí? El hermano también nos recordaba que en la palabra dice que es más recomendable ir de 2 en 2 que ir uno solo. Ir uno solo se enfrenta a muchas dificultades y a veces de pronto no estemos tan preparados para enfrentar eso. Entonces es mejor ir de 2 en 2, y nos lo recordaba en esta parte, ¿sí? A esta piedad y a todo esto le ponemos afecto fraternal. Y este afecto fraternal yace que experimenta en la iglesia, en la comunión con los hermanos. Es nuestro primer escenario en el cual nosotros tenemos que enfrentarnos a personas diferentes. Porque recordemos, ¿quién es la iglesia? Nosotros, muy bien. Nosotros somos la iglesia. Cada uno somos la iglesia. Cada componente de la iglesia está representado en cada uno de ustedes.
en cada uno de nosotros. Hay funciones, pero también hay oposiciones, también hay cosas que no nos gustan, ¿sí? Y este afecto fraternal hace que en la comunión con la iglesia nosotros podamos ir limando cosas que vamos a experimentar hacia afuera. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de principios de libertad y cuando hablamos de una ruta de madurez cristiana, vemos todos estos aspectos, vemos todos estos ítems que son carácter de Dios, carácter de Jesucristo en nosotros. ¿Sí? Todo esto es parte de la vida y de los frutos que nosotros tenemos que expresar hacia adelante, que tenemos que expresar después de que estamos, después de un tiempo en el cual estamos trabajando en Cristo. ¿Sí? A este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le falta uno más que los llena a todos, que los contiene a todos. Y ese se llama amor. Lo vamos a colocar acá bien grande. El amor. Este amor, ¿sí? El amor, el hermano lo expresaba como la total expresión de Dios en nosotros. Entonces este amor, ¿sí? Todo esto contiene todo esto hacia aquí abajo y es una expresión total de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y qué expresamos nosotros hacia afuera? En amor, hablando de amor. ¿Qué expresó Jesucristo en amor hacia afuera? ¿Qué expresó exactamente? Va todo dentro, va comenzando, va entrando, ¿sí? Pero él expresa amor al pecador. Es fácil, en algunos casos, no en todos, este afecto fraternal, porque estamos en la iglesia. Todos estamos viendo hacia una misma dirección, ¿cierto? Comúnmente. Algunos de pronto no, pero se van viendo en el transcurso del camino. Pero el amor de Jesucristo, aunque con sus amigos, con sus discípulos, porque los llamó sus amigos, estuvo reunido para prepararlos hacia adelante, ¿sí? Así como nos prepara la palabra a nosotros para ir hacia adelante, ¿sí? En esto, el Señor y Jesucristo habló a todos los pecadores, porque Él amó a todos los pecadores. Él nos amó a nosotros porque nosotros éramos pecadores. Estábamos perdidos, ¿cierto? Todos estuvimos perdidos hasta que encontramos y creímos en fe que Jesucristo era nuestro Señor. Porque nos convencimos de que por medio de este conocimiento llegamos a entender que Jesucristo murió por nosotros y murió por todos. Nadie está exento de eso. Pero nosotros ya creímos. Y comenzamos este proceso para que esta expresión de amor nosotros también la podamos dar hacia afuera. Entonces, madurar en Cristo, madurar en esta vida cristiana, implica que cada cosa que tú hagas en tu vida, que cada cosa del día a día, que cada decisión y cada
y cada aspecto de tu vida lo expreses en amor y lo hagas por Cristo. Y eso fue, a muy grosso modo, lo que explicó el hermano la vez pasada. ¿Sí? Necesitábamos esta base, necesitábamos este entendimiento y recordarlo, para hablar entonces ahora sí de segunda de Pedro. Vamos primero con 8 y con el 9. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas? Todas estas cosas, todas estas características, todos estos de Dios, de Jesucristo, todas estas cualidades perfectas del Señor, que en nosotros a veces son imperfectas, pero que tratamos de llegar al Señor, porque tratamos de llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo, ¿cierto? Sí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hermanos, tengamos claro una cosa: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, la expresión de amor del Señor, abunda. No es limitada, no es pequeña, no es así de chiquitica, abunda, para que nosotros podamos expresarla hacia los demás. Dice, porque estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Hermanos, nosotros ya estamos en esta ruta. ¿Amén? ¿Estamos en esa ruta? Sí. ¿Convencidos? ¿Estamos en esa ruta? Sí. Amén, muy bien. Estamos en la ruta de la madurez. Estamos para ir para allá. ¿A dónde nos va a llevar? A Cristo. ¿Qué hablábamos ahorita en la palabra, en la cena? ¿A dónde vamos? ¿A quién estamos esperando? A nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la ruta para seguir esa madurez. Esa es la ruta que vamos hacia Cristo. Y Él nos advierte y nos dice en esos dos versículos, ¿sí? ¿Qué pasa si abunda? ¿Qué pasa si no abunda? Ahora, vamos un momentico rápido a Mateo 25, del verso 14 al verso 30. Y por tiempo voy leyendo. 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Paremos ahí. Entonces, si estamos en esta ruta, ¿ustedes son siervos o no son siervos? Somos siervos. Somos siervos. ¿Qué nos ha dado el Señor? Herramientas útiles para poder llegar a Él. Nos ha dado carácter de Cristo para poder ejercitar en nuestras vidas y poder llegar hasta Él. ¿Cuándo vamos a llegar? Al reino, a su reino. Vamos a llegar a Él. ¿Cierto? Y nos da esto que están dentro de los frutos del Espíritu. Vamos un momentico rápido a Gálatas 5. Bueno, si quieren déjenmelo, yo lo leo. Gálatas 5 del 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está hablando de los frutos del Espíritu. En el contexto de todo ese Gálatas, está hablando de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. ¿Sí? Cuando hablamos de los frutos de la carne, hablamos de las bajas pasiones que podemos tener en todo sentido de nuestra vida. Ahora, vamos a tener también los frutos del Espíritu. Estos frutos del Espíritu, ¿sí?, también se ven acá. O sea que los frutos del Espíritu que los vamos trabajando y con los cuales tenemos que rendir cuentas más adelante a nuestro Señor, ¿sí?, son los que vamos a trabajar. Hermanos, hasta este momento esos siervos trabajaron y hay un aspecto en la matemática del Señor que es muy linda. Cuando el Señor habla de crecimiento, cuando el Señor habla de su obra, comúnmente Él no suma, Él multiplica, Él aumenta. 5 produjo 5. ¿Sí? No hizo uno más. No, produjo 5. Eso es un porcentaje de 100%. ¿Sí, hermano? La matemática del Señor es linda. La matemática del Señor nos está diciendo a nosotros, mire que en el Señor abunda. Y lo está diciendo en el 8. Abunda. Estos frutos abundan para que nosotros podamos llegar ante el Señor con 5 o más de lo que necesita el Señor cuando lleguemos allá para reinar con Él. ¿Sí? Y dice, volviendo a Mateo 25, dice en el 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Porque al que tiene le será dado más y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, cuán preocupante es que a nosotros nos llegue a aplicar el verso 8 o el verso 9.
porque sabemos que somos siervos y estamos en esta ruta. ¿Sí? Y en realidad esto no es una amonestación, sino una invitación. Es una invitación a que no estemos ociosos y sin fruto, ¿sí? Y para que no tengamos la vista corta. Porque el que es ocioso es como si no tuviera labor, y es inútil. O sea, ese ocioso, que en la expresión griega es argos, es sin labor y es inútil. ¿Y quién fue inútil? El que escondió el talento. El que no quiso hacer la labor. El que no quiso hacer la tarea. ¿Por qué? Lo decía la palabra en el 9. Porque no tuvo buena vista. Porque fue ciego y no quiso ver. ¿Sí? En esta parte, cuando habla de tiene la vista muy corta, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Sí? Lo define en el original, lo define como la persona que parpadea pero que se queda con los ojos cerrados. No quiso ver. Entonces el que tenía un talento no quiso esforzarse, no quiso seguir su camino, no quiso ir hacia adelante, no quiso llegar a Dios. Aprobado. Como un guerrero, como una persona que se esforzó, como una persona, en el caso del talento, que supo negociar. No, él no lo hizo. Llegó a su Señor porque el Señor vino y lo llamó. O sea que el Señor sí nos llama. El Señor va a llegar allá adelante en ese reino y nos va a decir: venga para acá, don Juan Pablo. ¿Usted qué hizo con respecto a su esposa? O bueno, comencemos desde antes. ¿Usted qué hizo con respecto a sus padres? ¿Usted qué hizo con respecto a su esposa? ¿Usted qué hizo con respecto a sus hijos? ¿Usted qué hizo con respecto a los que debía predicar? ¿Usted qué hizo con respecto? ¿Sí? Y Él nos va preguntando. ¿Qué vamos a presentar, hermanos? Porque es que en este momento yo no solamente estoy hablando del hecho de que yo voy a ir a la calle y me voy a parar entonces en un bus y le voy a hablar de Jesucristo a todo el mundo. No tengo yo ese don de ir a hacer eso. Hay otros que tienen ese don para hacer eso. Yo no lo tengo, sinceramente. Pero el Señor sí me va a pedir cuentas de lo que me ha dado. Mis talentos son lo que se te dio acá y sobre lo cual tú tienes que responder. Sobre tu conocimiento, sobre tus responsabilidades y aún sobre lo que tú tienes como derechos. ¿Sí, hermanos? Entonces en nuestra vida no debemos ser cortos de vista. No debemos hacernos los locos con la vista. No debemos hacernos de oídos sordos. No, tenemos oídos y tenemos vista. Espiritualmente hablando también, ¿no? Estamos hablando de que en el espíritu nosotros estamos creciendo. Estamos creciendo para ir hacia Cristo y presentarle algo que valga la pena. Algo que se necesita. Pero que necesito yo para reinar con Él. Porque estamos hablando de un reino. Estamos hablando de un futuro. ¿Sí? El evangelio que nosotros presentamos a Cristo es un evangelio tan vivo y es un evangelio tan precioso, ¿sí? Que no son ritos, no son liturgias, ¿sí? No son cosas las cuales sencillamente se aprenden por mecánica, sino que es algo que tú expresas hacia los demás en cómo tú te expresas hacia los que te circundan. Como tú tratas a los demás, ellos ven a un Cristo que así trata a los demás, al pecador. Hacia sus hijos, hacia sus amigos.
Entonces, cuando esto pasa, cuando no hacemos la tarea bien hecha, llegamos a dudar hasta de la misma obra del Señor. ¿De qué dudamos? Del perdón de nuestros pecados. O sea, ¿de qué dudamos? De nuestra primera salvación. De la salvación que hizo Cristo en nosotros. Esa que es de Él. ¿Por qué la dudamos? Porque no nos examinamos a nosotros mismos. En 2 Corintios 13:5 dice el hermano Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, y a menos que estéis reprobados. ¿Nosotros tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo? Qué bueno escuchar eso, porque por lo menos entonces entendemos que estamos en esta primera parte del camino. Estamos en la fe. Gloria a Dios por la fe. Amén. Gloria a Dios porque le conocimos. Sigue en el verso 10 de 2 de Pedro 1, de esa parte 10 y 11. Por lo cual, hermanos, por tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A dónde vamos? Un regalo inmerecido muy grande. Al reino eterno de nuestro Señor. Al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos muestra cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser nuestro ímpetu, hacia dónde debemos mirar, hacia qué debemos apuntar. ¿Sí? ¿Cómo debería ser nuestro andar? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento? ¿Sí? ¿Vamos a ser como jóvenes insensatos que no están poniendo cuidado? Como los que tenemos allá afuera. ¿O vamos a ser como buenos siervos y vamos a poner cuidado y vamos a poner un entendimiento y vamos a poner un compromiso con la obra de Dios? Ahora, hermanos, vamos a 2 de Timoteo 4. Y dice, del verso 1 al verso 8: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vuelve y habla del reino. No es Pedro, es Pablo. Los apóstoles tenían muy bien definido todo lo que Jesucristo había enseñado y sabía hacia dónde iban. No tenían que estar juntos ellos en un mismo lado para estar acordes, ¿no? Estaban en sus viajes, estaban en sus lugares, pero el mismo Espíritu del Santo del Señor les estaba diciendo a ellos y les estaba enseñando a ellos exactamente lo mismo. La doctrina del Señor Jesucristo. Dice del 2, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. ¿Sí? Más adelante Pedro, ahí en unos versitos más adelante, pero no me voy a meter en eso, habla de tiempo y fuera del tiempo. Dice, ahora que estoy en el cuerpo, en este cuerpo, les hablo y les comento esto, pero después
también ustedes hablarán de esto porque yo ya no voy a estar en este cuerpo. ¿Sí? La palabra del Señor trasciende nuestras vidas, trasciende nuestros tiempos, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. ¿Sí? Al trascender la palabra de Dios y el mensaje de Dios y todo lo que está en estos principios de libertad, en esta ruta que cada uno tenemos que avanzar, es responsabilidad de nosotros que esta ruta vaya dejando hacia adelante, o sea, fuera de ese tiempo, y redarguir la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, resiste, porque la palabra no es recibida comúnmente bien. Pero una vez entra, si una vez entra en nuestras vidas, parte este corazón, parte este cuerpo, parte esta alma. Y entra Jesucristo en nosotros. Y entra su Santo Espíritu en nosotros. Y cuando entra, da frutos y nos prepara. Es bonito. Porque vendrá tiempo, en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Lo estamos viendo? Es probable, muy probable. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, ¿a quién le está hablando el Señor? A Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo. Ese sobrio no es el borracho, no es el antónimo del borracho, sino sé sobrio es entendido, atento, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Miren, también a Pablo ya también estaba en ese periodo, en que sabe que su tiempo terminaba. Mire, Pablo y Pedro tenían muy claro algo. Ellos no estaban esperando un rapto. ¿Sí? Ellos no estaban esperando la gran tribulación. Ellos saben que eso viene. Porque ellos ya sabían que iban a ser sacrificados. Ellos sabían que iban a ser mártires. El Señor ya les había revelado eso. ¿Sí? Entonces ahí dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo en mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Vamos a llegar a decir eso cuando nuestro tiempo se ha cumplido? Amén. Dios lo permite. Amén. El Señor me permite llegar a decir eso. He peleado la buena batalla. Amén. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. Pablo y Pedro, en este caso, con esto, Pedro estaba diciendo, ¿cómo vamos a pelear la buena batalla? ¿Cuál es la ruta que tú tienes que seguir para llegar a esa carrera? Al final de lo que necesitas. Lo que realmente importa. Acá no dice realmente hagan obras y hagan riquezas. Porque todo esto es un trabajo que el Señor tiene en cuenta y que va a tener una riqueza con Él. Para Él. Y nosotros podremos estar con Él.
No fuera donde hay crujir y lloro, sino con Él. Hermanos, no olvidemos esto. Hermanos, y ya como último, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esta palabra y este mensaje, el Señor a mí me dijo y me confirmó, creo yo, que esta palabra libertad, así como la colocó el hermano Oscar y como él la da a entender, la libertad, estos principios de libertad se dan en Cristo. Cuando tú trabajas y haces la obra de Cristo en ti y la expresas hacia afuera, hacia los demás. O sea que la libertad no es la que quiere el mundo. La libertad del mundo, ¿qué quiere? Que nadie me diga nada, que nadie me ponga nada, que no haya leyes, que no haya nada. Yo soy libre. Me voy a ir a no sé, a una isla para ser libre. Que nada me afecte, nada de lo externo me afecte. Acá en la libertad de Dios, en la libertad de Cristo, ¿hacia dónde vamos? En un camino hacia Él, hacia su reino, hacia lo que Él quiere que nosotros seamos. Ahí hay libertad. La libertad de poder seguir la ley de Dios. La libertad de poder expresar como Él lo expresó. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que soy, sobre todo. Y el Señor lo complementó y dijo: amarás al prójimo como a ti mismo. Lo amarás. ¿Y cómo lo amas? ¿Y cómo lo amas? Obedeciendo lo que le dijo a Timoteo. ¿Sí? En donde dice, en gran parte donde dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el verdadero oído y se volverán a dar fábulas. Y aunque todo esto sea dado y aunque todo esto sea fácil, tú eres sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra y cumple tu ministerio. Ahí está la libertad, en poder trabajar por Cristo, para Cristo y en Cristo. Bueno, hermano, espera, pues, hombre, que la parte del mensaje para hoy, que el Señor me regaló, espero yo, que nos haya dado la absoluta revelación de lo que se necesita para esto. Aunque queda abierto para todos, pues si me acompañan en una oración más. Señor, te damos gracias a ti, porque tú, Señor, has hecho maravillas en nuestras vidas. Llegaste a nuestra vida y nos cambiaste el rumbo. Cambiaste nuestro pensamiento. Y sigues en ese proceso de convencernos. Y sigues en ese proceso de afianzarnos. Y todo este proceso se da, Señor, porque yo tengo la convicción de que tú quieres que nosotros estemos contigo al lado. Yo tengo la convicción de que tú nos quieres decir frente a frente, mis amigos, mis compañeros, mi esposa, la iglesia. Una iglesia convencida de que su esposo la espera y que su esposo es lo mejor que le puede pasar. Así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en esta ruta. No nos dejes caer, Señor. Permítenos, Señor, afianzar nuestra fe y llegar a ese amor perfecto de ti, para que donde nosotros estemos, muchos más también puedan estar contigo. En el santo nombre de Jesús. Amén.